Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. El título de esta meditación es Alimento para Todos. Y las citas en las que está basado están aquí arriba para que tú las puedas consultar. ¿Qué piensas de Dios o qué esperas de Él? Si eres cristiano o cristiana, seguro que ya has escuchado o leído sobre lo que hoy yo te comparto. Todas las personas quisieran contactar a Dios como cuando tú tomas el celular y te conectas con esa voz familiar. Una voz que conoce los hechos que te interesan y que sabes que son de primera mano. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se unen para comentar el milagro que veremos hoy y que yo voy a echar mano de esos comentarios para compartir contigo este poderoso mensaje. Cuando los 12 apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego Jesús los llevó al pueblo de Betsaida hasta un lugar desierto y apartado de la ciudad para estar a solas con ellos. Era mucha gente la que iba y venía, de manera que ellos no tenían privacidad y se fueron solos en una barca. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron. Así que si lo siguieron a pie y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Jesús tuvo compasión al verlos porque eran como ovejas que no tenían pastor y empezó a hablarles acerca del reino de Dios y sanó a los enfermos. En este relato de los 4 apóstoles observamos, por un lado, la necesidad del Señor Jesús y de sus discípulos de llevar a cabo la tarea de extender el reino de los cielos a los pueblos vecinos y también de descansar un poco. Y por otro lado, la compasión que sentía por todas las personas que se habían apresurado o corrido por la orilla del mar de Galilea para llegar antes que él, porque buscaban ayuda para sus padecimientos. Jesús las miró como ovejas sin pastor, sin exigir atención, solo lo seguían esperando alcanzar misericordia. Querían permanecer cerca de él y escuchar más sobre ese reino de los cielos que para ellos era tan desconocido, pero que proporcionaba paz al alma y sanidad a las enfermedades físicas. Dice la palabra del Señor, cuando ya empezaba a oscurecer, los 12 apóstoles fueron a decirle a Jesús: envía a esta gente a los pueblos y caseríos cercanos a buscar un lugar donde puedan comprar comida y pasar la noche. El tiempo no pasaba desapercibido para Jesús. Él sabía que las personas necesitaban comer. El diálogo siguiente entre los discípulos y Jesús nos revela la lección o la enseñanza que ellos recibieron ese día. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo supongo que ese día comieron unas 12,000 personas por lo menos. Las horas pasaban y las personas alrededor de Jesús permanecían sin pensar en la comida. Los discípulos aún no comprendían, y hoy también es necesario comprender, que el hambre del ser humano es primero espiritual. Los seres humanos estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Antes de que el Señor Jesús iniciara su ministerio,
Dice Mateo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, del 1 al 4. Hay un pan espiritual que vivifica, que alimenta todo el ser, y es la palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Si no comes por un día, no pasa nada. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Ya he comentado que Dios trata con el hombre de adentro hacia afuera primero. Primero adentro, lo de adentro, y después lo de afuera. Porque lo interno se refleja en lo externo. Jesucristo en lo humano fue y es la revelación de Dios. Él ha revelado su naturaleza desde el principio, aún a través del significado de los nombres que se le dan a Dios. Cada nombre resalta un aspecto de su carácter. Por ejemplo, Jehová Jireh significa Dios proveerá. Dios proveerá. Desde que Dios hizo andar por el desierto al pueblo de Israel, ellos aprendieron a depender de Dios para sobrevivir. Dios les dio alimento del cielo, al que llamaron maná. Recogían un gomer por cada cabeza, conforme al número de personas. Éxodo 16:10. Solo el día sexto recogían el doble. Éxodo 16:22. Porque el día séptimo no caía el pan, sino que comían el pan del día anterior. Deuteronomio 8:3 menciona la razón por la que en ocasiones el pueblo de Dios padeció hambre. Dice así: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Esta es la respuesta que dio Jesús a Satanás. Las palabras de Dios que encontramos en la Biblia no son huecas. Su significado es profundo. Su palabra es confiable y deseable. Para quien conoce a Dios, la confianza brota del corazón, porque su palabra es viva, es poderosa, es eficaz, alimenta el alma y es más dulce que la miel. Solo tienes que abrir tu corazón y confirmarlo. Job 12:11 dice que al declarar el poder de Dios, dice que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. En el 12:11, versión Biblia paralela, pregunta: ¿no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Fíjate lo que dice: ¿no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? Esa es la experiencia de quien busca a Dios, de quien está en contacto con Él. Exactamente en la mano de Dios está la vida de toda persona. El pasado, el presente y el futuro le son conocidos. Pero una cosa es saber que Dios tiene el control de nuestra vida y otra que vivamos confiados en que todo lo que nos sucede nos ayuda para bien. Sin dudar de su palabra, esto es natural.
y no tratar de interferir en sus planes para ayudar a Dios, como Sarai, esposa de Abraham, que sabía que era Dios quien la había hecho estéril, pues lo confesó en Génesis 16:2, pero desconfió de las promesas divinas. No pudo esperar en Dios y le rogó a Abraham que tuviera un hijo con su concubina. Como todos los humanos, cometió errores, pero después de arrepentirse, alcanzó misericordia. Dios le cambió el nombre a Sara y le dijo a Abraham: la bendeciré y también te dará hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Génesis 17:16. En Génesis 22:8, Abraham, por otro lado, tuvo una experiencia cuando él le contestó a su hijo Isaac: Dios proveerá, confiando en que Dios es nuestro proveedor. Cuando su hijo le pregunta: Padre mío, pues aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham obedeció la orden de Dios, poniendo toda su confianza en que él iba a proveer lo que estaba lejos de su alcance. Después Dios le habló y le dijo que lo bendeciría con una descendencia tan abundante que no se podría contar, y sus descendientes serían poseedores de las puertas de sus enemigos. Y además le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Obedeciste a mi voz. Dice Génesis 22 del 17 al 18. Así como Abraham, Dios espera que en los momentos más difíciles de nuestra vida podamos declarar también: yo sé que Dios proveerá. Cualquier circunstancia que estemos viviendo, podemos decir: yo sé que Dios proveerá. Jesús enseñó a sus discípulos y a todos los que han entregado su corazón a Él la oración del Padre Nuestro, para que nunca falte el alimento en la mesa de ninguno. Pero es necesario disfrutar primero el alimento espiritual para que la fe y nuestro ser interior sean fortalecidos. Esta es la fe que también los apóstoles transmiten. El apóstol Pablo afirmó en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Conoce a Jesús. Él cumple lo que dice. No promete riquezas, pero sí que tengas lo suficiente para compartir con otros. Segunda de Corintios 9:8 lo confirma y dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No seas como los que se conforman con lo que saben y no nutren y fortalecen cada día su espíritu con la palabra del cielo, con ese pan del cielo, porque la Biblia los considera inexpertos en la fe, porque solamente les gusta la lechita espiritual. Dice Hebreos 5:13, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra, porque es niño. Hebreos 5:13. Las personas no reciben porque no le creen a Dios. Entrégale tu vida, todas las áreas de tu vida, tu dinero, tu familia, tu trabajo, tus planes, tus problemas, etcétera, todo lo que se te venga a la mente. Para Él nada es imposible. Él es nuestro proveedor, no solo del alimento, de todo lo que necesitamos. Es nuestro sustentador.
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones también. Pero Él proveerá todo lo que te haga falta en su tiempo y a su manera. No es a la nuestra. La Biblia nos recomienda: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37, 4 al 5. Yo te invito para que puedas saborear las enseñanzas del Señor Jesús, que transmitió las palabras del Padre, y puedas decir, igual como decía Jeremías, en el capítulo 15 del 16, fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y hay otra versión en referencia a este texto que dice: cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Amén. No olvides estar en contacto con Dios. No olvides que a Él le agrada que confiemos en Él. Dios te bendiga.